Ninsangmala dire yangjara ninsamnitaji de lo shuguyo. Bienvenidos todos. Ni dachoji domche nangne ne donzen somba cho damje donje dame be kola ngazo kazang shebe cho ne kale mal shuguyin. Hoy vamos a continuar con el tema que empezamos ayer, que es el tercero de los 4 sellos del Dharma. Rada kazang ngazo ngakja ngozen jabare ta gogje ji tenzik sana mendo gogje ji jumzen ne rekwa donzo da kale ne da shuya yin. En las enseñanzas de ayer cubrimos cuál es el objeto que estamos refutando, qué es lo que vamos a refutar. Y hoy vamos a ver a los razonamientos, estos métodos, estas técnicas que aplicamos para refutar este objeto. Da gogje ji rekwa ne so de ngazo da nang shimbe chue denzo sangma ji atela ne kyu ngo rewo ne tadi tamje ji ne rangshin wa denza la cheba che ne tongni de la papo yore. Cuando hablamos de razonamientos o argumentos lógicos que resuelven la vacuidad, estamos hablando de distintas maneras de investigar la causa de las apariencias, la identidad inherente de esas apariencias, el resultado de esas apariencias y el resultado de la naturaleza de estas. Utilizando estos distintos argumentos lógicos que investigan las apariencias desde todos estos aspectos, desde sus causas, sus resultados, su naturaleza, su identidad inherente, podemos resolver que todas las apariencias son vacuidad. Tandi nana tangbo gyula cheba ina ta tenzi de mingla gyula choba toje seme tenzi sana dine shugu yore. Ane toje seme tenzi di nazo tanda nang shimbe choy tenza sangma ane gyu korang rang le cheba re dan gyu mayimba shenshi le cheba re dan gyu imi niga le cheba re dan ane gyu min le cheba kari re wa dende je kune ane cheba dan rogu yobare. Entonces, revisemos estos razonamientos uno por uno. El primero, el que investiga la causa de todos los fenómenos que aparecen, se le llama la esquirla vajra o la esquirla diamantina. Aquí lo que analizamos es el surgimiento de todos los fenómenos. Buscamos las causas, de dónde vienen los fenómenos. Especialmente, vemos 4 posibles orígenes de todos los fenómenos. Vemos si surgen de sí mismos, de otros, de ambos o de ninguno de estos, ¿no? Ni de sí mismos ni de otros, ¿no? Entonces, determinamos que estas 4 son las posibilidades por las cuales los fenómenos pueden surgir. Y vamos a ver los razonamientos que analizan justo el surgimiento o la producción de los fenómenos, cada uno de estos casos, ¿no? Estos 4 casos que también se conocen como 4 extremos. Da gyu sozo le cheba deba sana mendo thag le cheba sana en rigi yore. Wada di le cheba dos tangwa ina ni kansa ji da ji kune samla dangda ji da chwe ji da
Ota de jingone ene samlo dangda ni le yore ta kandar kansa je tame ten la pap sa gurwa chu je tame ten la pap la yore ta dinye kari ina yang ta tagle ta che se den dang ri me no khashe ji yong yore ta chik de peje mang cho chobda la ma shu na ma do chobda la shugen peje je samlo la den yore jigden di thamje thagbo am jigden thamje je chebabo jigden thamje khawane chungre se du dana ane tagba chigbo rawang chen ane o dene chig swebare ta dila ming damna da shagar wa la dang ane la mayen ba dang khashi ji tu ming da ge yore khashi je lai ming da ge yore ta ming da da men so yobare sedu da dila 디 니 제법어디 칸레레서 되잖아 카드이나 유람에 봐 딱봐 그 망보 여러배서나 요 말에 그 찍찍보래 아니 시에저 저 탐질에 찹대 요래 제된 탐저 마중 명아롤도 요대 바래 아니 제된 탐저지 아니 제법어 양레대 요래 단나가서 룽기 요걸 중중지 여바다 둘 타워지 유라테 봐 상마양 조다 제법은 되네 요와사나 메는 디 삼바사나 메는 자법보이 라왕라 되네 중독 요래 아니 딱바 찍보 라왕 젠지 안 코랑 유로와당 되네게 말해 아니 데우 상만 코나 레나 말해라마 타디 카시지기 데우디 규코랑라 타데 메바 인성에 요래라 카시지기 데우든조 규레 타데 바 인성에 요래 다 단당 알령올랑 아주 데우디 규당 찍바 인성인데라 ane tangsa dana gaji yegi. De entre estos 4 posibles orígenes de los fenómenos, de entre estos 4 extremos, el primero es de sí mismo, ¿no? Autogeneración, digamos. Y aquí estamos hablando de que si una persona surge de sí misma y o si las cosas surgen de sí mismas, ¿no? Con esto abarcamos todos los fenómenos, ¿no? Los de persona y los de las cosas. Y aquí tenemos que cultivar la certeza de que la identidad inherente tanto de las personas como de los fenómenos no surge de sí misma. ¿Cómo podemos llevar a cabo este razonamiento? Primero que nada tenemos que entender cuál es el punto de vista de aquellos que dicen que los fenómenos surgen de sí mismos. Estas personas no son seres comunes. No son personas ordinarias, son seguidores de ciertos sistemas filosóficos. Estudiaron, analizaron y concluyeron que los fenómenos surgen de sí mismos. Rela kasheji du mingdag yore, kasheji la mingdag yore, kasheji tak sana mingdag yore, mingdagda mendo yung yore. Entonces, estamos en este punto en el que, revisando si los fenómenos se generan por sí mismos, ¿y qué es el yo? ¿Qué es una identidad inherente? Algunos creen que hay un creador, una divinidad, una deidad, y algunos lo llaman
como este ser primordial, ¿no? Y entonces piensan que este creador es permanente, singular, autónomo, independiente. Algunos lo llaman tiempo, otros divinidad, no importa. Pero los que proponen este tipo de perspectiva piensan que la causa de los fenómenos es inmutable, es un Dios inmutable, y no es múltiple, es singular. Y permea todos los fenómenos. Existe desde antes que el mundo, ¿no? Siempre ha existido, antes de que los fenómenos existieran. Y entonces dicen, todos estos fenómenos, hasta las partículas más ínfimas, los átomos, las partículas subatómicas, todo esto fue creado por un Dios, desde la intención de un creador o una deidad. Y algunos de estos seguidores creen entonces que el resultado, estos fenómenos que se originaron de este creador, son idénticos a su causa. Algunos piensan que los resultados son distintos de la causa, pero aquí vamos a ver cada una de estas afirmaciones de una por una. Ni ta dagle jewa yin sona ani rewu tamje taksana mendo zo lamna ndigi la lamna ndigi min kare dana chabar mendo de rewu tamje di korang ngo chikbar dan tatere jewa je dango go yore ani tenzo teje rewu sangma ani jigden chaba bode da ngo chikbar rangshin chigre chi namjur khagre sandene shegre kan nangde khaita chuda khashe chigi ane kan nangde da chide gaje shegro kan nangla ane kaso gore chö tamje rangshin nyamba yindu ane dagshen bo yung wasana mendo jigden chaba bo ngo na yerme chang do yore ka chide la rangshin minyam sang ane namjur ramena ngongre sege yore ta ka rangshin minyam be cherul do yube namjur da so ta chela so badang sa chu melung la so badang 대동 당념 담은 용어 된소 제디 낭대기 제든 잡아보다 뭐 찍바 인소나 코라랑 차대게 요래 는 코라랑 인소나 다 양절 양제 께 고고 요래다 요 말에서 다 대삼로 전당 고고로 와다 코라랑 인소나 양절 양제 께거를 람나 난 코딱바 세든게 딱바 찍보 라완진 라긴 타니디 아니 대야스칼라 가보 차게 요래 양제 이제 깨서는 건 유라템 보러와 아니 깨기 말해 람나 아니 나랑 저기 뉴제지 처담제 깨워 낭대여래 딩원순당 갈도여래 다스 큐네 깨기 말해 딘소 상마 촌낭래 에서는 되네 셰바지나 아니 가서로 파당 보당 사오다 양사라서 봐 된소 아니 다 켈린지기 지기 매서 다녀라 어디 계제셰고로 와 아니 달래 다 깨선 계제티 다녀 거랑 배주도 미쳐 버도지 어디네로지 네 당번되지 쉬잖아 Cuando los filósofos que siguen tales escuelas de pensamiento que afirman que los fenómenos surgen de sí mismos, de un prakriti en sánscrito, o una deidad primordial, estas personas, para ellos consideran que hay un creador. Y todas las apariencias que percibimos son iguales a este creador. Se manifiestan de distintas maneras, tienen distintas expresiones.
pero en esencia son idénticas a esta deidad. Pero dicen que es una producción por sí misma. Piensan que todos los fenómenos están en equilibrio. Y cuando los fenómenos están en equilibrio, son idénticos al creador. Y cuando están fuera de balance, cuando el equilibrio se perturba, se manifiestan los fenómenos, ¿no? Cuando están en balance son idénticos al creador y cuando están fuera de balance se manifiestan, ¿no? Y se manifiestan de distintas maneras, toman distintas formas, la forma de los elementos, ¿no? El fuego, el agua, el aire, etc. Todo lo que percibimos entonces son desequilibrios. Todas las experiencias entonces surgen de una manifestación de un principio primordial. Y entonces nos podemos hacer varias preguntas. A los creyentes de tal perspectiva podemos preguntarles si los fenómenos ya están ahí en su estado original, son idénticos al creador, ¿por qué entonces surgen? ¿Cómo es que se producen? Cuando tú dices que se producen de sí mismos, ¿no? Pero entonces, ¿por qué surgen? Porque cuando los fenómenos se producen, hay un cambio, ¿no? No se habían manifestado y ahora ya se manifiestan, ¿no? Entonces hay un cambio ahí. Y las personas que siguen este tipo de escuelas filosóficas dicen, no, los fenómenos ya estaban ahí, ¿no? Entonces ellos creen como en una permanencia. Dices, si estás diciendo que los fenómenos ya estaban ahí, no surgieron. Entonces no podemos hablar de surgimiento. Esto entonces contradice nuestra experiencia más fundamental de la experiencia, de la vida, ¿no? Nuestro sentido común, lo que percibimos de ordinario, todos los fenómenos aparecen, surgen y dicen, decir entonces que los fenómenos surgen, de acuerdo, no contradice esta perspectiva. Y entonces dicen, no, los fenómenos no surgen. Lo que ves con tus ojos es un engaño, no es real. Es maya, una ilusión. Entonces están diciendo que los fenómenos en realidad no surgen porque siempre son el creador, ¿no? Y todo lo demás es engaño. ¿Y qué pasa entonces con todo lo que experimentamos con nuestros sentidos? ¿No? El calor del fuego, la humedad del agua, ¿no? Le podemos llamar a alguien padre porque tiene un hijo, etc. ¿No? ¿No puedes aceptar eso también? ¿No? Que todos estos cambios se manifiestan. ¿No estás de acuerdo con estos términos relativos o convencionales? Si dices que nada surge, nuestra percepción común, entonces, no, esto contradice nuestra percepción común. Así es como se refuta esta perspectiva. 다가 나신도 다 규난 저거 바데 규디 직부 인스나 라부여와 딱바 직부 라완진 랍드 직부 인선나 딱고 템버드바 모랑신 유라메바지 직부 인바레 덴데 윤나 아는 콜라 체주 가셰지 콜라 체주 숨된 시기래 가셰지가 체주 응아된 시기래 가셰지가 체주 된된 시 연구다 체주 망보 요선나 안 체주 망보데 코랑 당어직 다데 간레레 삼노다나 캔자오자그래 배자나 체주 숨된 시긴 진원에 삼노다나 제주 숨된데 공조지 측다는 돌 몸바 닝도 어된데 제주 숨라 그래 다들라 돌 몸바 닝도데 같이 되는 거지 전나 도자 샤당 티목 양나 가르서 그래 대화 동al 당념
kanang no ne dende thani beje dang yore ta denzo sumbo de chanyambe chanyamba yogen de la ne jigden chaba bo am zo san mingda ro do wa ini dewa tunga tangnyo sumja chigimba ani kaso doja shada temu sumja chigimba tende je sigrebe tende doja de shadang de temu yin labada ani kaso dewa de tungal de tanyo min labsona te konza kyanzo shuji ja do yore dunzo sama ngowa chigba yin sona na tango nyongdang khona nangal de yore di kejo sumbo de ani so rangshin de na kebar me chigin lamna tada deg du deg mendo dene je samno dang zone tada chag mendo wa dene da chag me zan an ko chigbu yin second de da kejo sum chanya ba yin second de ni de nangal tada chag ru ku yudu an jarang ge jedin cheba bo de chigbu yin za ani deyang de ya mare chigje ta chigbu yin lam san na yang Dewu Maluba Tamje Gyukurang Yin Labu Yorwa. Dewu Maluba Tamje Gyukurang Yin Zona Gyula Tade Meba Yin Du Kadu Yina Yang Ngazo Dewu Yongzo Je Yokoba Je Chagu Yore. Kadu Yina Yang Dewu Yongzo Je Yona Ngazo Debi Tu, Mangba Tu, Tada We Tu Tu Mangba Je Shabala Pendo Kama Shabare. Sangma Tu Jing Madoba 아니 뒤숨시 당 되는지 유로다 발라 거바가에 매바래 그래서 상마 아니 조랑신 지기 말에 조랑신 딩올라 뭐네 카드 있나야 요래 마음버쳐 담제 단다 요고래 내비쳐 담제 단다 요고 요래 다 된대지 뭐ben 나랑 좀 낭당당 뱃고랑 갈 때바 인상 된대양 지기 요나 쓰기래 나서 Entonces cuestionemos más a esta escuela de pensamiento que cree en que los fenómenos se generan o surgen de sí mismos. Ellos dicen que los fenómenos resultantes son iguales a los fenómenos causantes y la causa, como ya mencioné anteriormente, dicen que es singular, independiente, inmutable y realmente existente. Le llaman prakriti, ¿no? Este principio o esencia primordial, sustancia primaria. Y también hay veces que distinguen a una conciencia pura o purusha. Pero bueno, al mismo tiempo que dicen que esta causa es singular, claman que tiene distintas características o aspectos o componentes. A veces dicen que son 3, a veces 5, a veces 7, ¿no? Pero si tiene componentes, entonces es múltiple, no puede ser singular. Dicen que es singular, pero al mismo tiempo distinguen distintos componentes. Y dicen, hay 3, ¿no? Hay 3 que son muy famosas, por ejemplo, ¿no? 3 características o componentes. Las cualidades o los 3 gunas se le llaman en gunas, ¿no? Sattva, rajas y tamas. Entonces, estos son términos sánscritos, sattva, rajas, tamas, y estas 3 cualidades se refieren de acuerdo a esta filosofía, se refieren a aspectos de deseo, enojo e indiferencia. Uno es codicioso, el otro es... ¿no? Uno causa la codicia, el otro el enojo y el otro la indiferencia. Y esta escuela filosófica dice que cuando estos 3 gunas se encuentran en balance, en un estado de equilibrio, esto constituye el prakriti. Es cuando estos 3 son idénticos al prakriti. A este principio, digamos, o esta sustancia primordial creadora
Cuando están entonces en balance son el creador o esta sustancia creadora. Y cuando están fuera de balance se experimentan como este ego, por ejemplo, ¿no? Y como todas estas aflicciones. Pero ¿cómo pueden ser lo mismo? ¿Cómo pueden decir el creador es singular, pero tiene tres componentes? No puede tener tres aspectos o tres componentes distintos. ¿Y cómo pueden decir que estos tres son lo mismo? ¿Cómo el apego puede ser lo mismo al enojo? ¿Cómo el enojo puede ser lo mismo a la indiferencia? ¿No? Para nosotros no tiene ningún sentido, ¿no? De hecho, casi podríamos decir que la indiferencia es lo opuesto al enojo, pero bueno. Entonces esto no es lógico, no se sostiene, no es coherente. También afirman que estos tres están presentes todo el tiempo. De manera perfecta, los tres gunas ya existen de manera completa y perfecta y primordial, original, antes de que se manifiesten como las apariencias. Pero si ya están ahí, el problema entonces es que ¿cómo entonces podemos explicar los tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro que experimentamos? Estos tres tiempos nuestra experiencia de los tres tiempos no corresponde con un pasado que es idéntico al presente, que es idéntico al futuro, ¿no? Si los resultados ya están completos en la causa, no tiene ningún sentido hablar de pasado, presente y futuro. Nosotros entendemos que hay cosas que van a surgir de causas anteriores, etc. Pero si los fenómenos se mantienen inmutables a través del tiempo, los tres tiempos no tienen ningún sentido, entonces. yang gyu dan jen xian la du gu bei rangwan jen ren dang du la du gu bei rangwan jen re an korang ki du ba la ra le pa re se ba yin na en du bi xian wang du gyur ba cha gu yu re gyu jen la du gu re la ba yin na da rang rangwan ma yin ba cha sa wa re du la du gu ba re lam na yang da na xin ne xian wang gyur du re ma do ba rangwan yin ba de cha gu yu ma re da rangwan yin ba xie gen su 제시 딘조 디로 잡으러와 아니 기회 처담저 뒤저질라 중요한 말아 뒤 로가라 중도요래 디코 라왕 주근에 꿰샤 바래 서기디 근데 라왕된 대발라라 레고 바다 아니 교단 겐다 멘달라 때네 아니 메로 난게 버성마 샤와랑 차도도와 제디 아니 따바래 지보래 라왕 서근데 아니 샤바디 도메 바차도고도 덴데진 제된 제보보 랑신 주조바지디 쌀나 얘기면도 쓰게요래 카시지게 가르쳐그래서도 라왕래 서그러와 아니 두저직라 셰제쳐 담지 중면도와 가정엄마 중 가져단다 중 가정 몽버제 사제직라야 쳐 담지 중그 요마로 촉소소 촉단 뒤 민도 난게 바데 가르래서도 아니 지금 거바 밤 잡아 보디 라왕 제네 두조딜라 민도 안에 소해샤버에 랍디 디 민도 칸데지 소레 엔직도 소두고 말버스 람나 그 되바이라서 코랑게네 셈지 다그 지든 잡아보 되바래 랍요와 지든 잡아본 되바래 랍 삼지 되비 향원도 조성선 안데네 제 랍요래 아니 뒤에서 민도 중앙에 젠다면라라 레게래 산데네 제시 잡고요래 데네 잡나 양한 젠지 향원도 조바랑 차기 도마도 봐 아니 라왕이 바디안 참마서 한 뒤에라 답좀 바래라 바이나 양
안 뒤지 상황을 마도 바질라 라왕 임바데 개차 마송 ane rawang ki kone chö tamche chunpare suebare sekende yang ane dönme bare seke yore. Una de las cosas que afirman es que este creador es independiente, es autónomo, realiza su creación sin necesitar otra cosa que sí mismo. Vamos a investigar esta afirmación. Nosotros observamos cómo surgen las cosas y no todas aparecen a un tiempo. Y tampoco surgen en el mismo lugar. No es que todos los fenómenos surjan en un solo lugar al mismo tiempo, no. Y el hecho de que no surgen, de que todas las cosas no surgen a una vez, a un tiempo y en un lugar, dicen que esto corresponde al deseo de este creador, que no desea que todo surja a un tiempo. Pero si un creador tiene deseos, no es independiente. Entonces, porque los deseos, esto quiere decir que hay causas y condiciones que influyen en sus deseos, ¿no? Porque si no tuviera deseos, todo surgiría en un solo lugar y a un solo tiempo. Pero ya que este no es el caso, esto demuestra que el creador no es autónomo. Porque crea con base en causas y condiciones. Por lo menos en dependencia a su propio deseo. Y entonces tenemos los tres tiempos, pasado, presente y futuro, ¿no? Y entonces ellos claman que los tres tiempos ya están simultáneamente presentes todos y solo a nosotros, ante nuestros ojos, aparecen como secuenciales. Pero si este fuera el caso, las apariencias entonces dependen de algo, dependen de ciertas condiciones y circunstancias. De nuevo, entonces no tiene ningún sentido decir que estos tres tiempos que ya están presentes en el creador son independientes y autónomos. ¿Por qué? Porque dependen de condiciones, de circunstancias, porque aparecen a veces y a veces no. Entonces, no podemos decir que el creador es independiente y autónomo, ¿no? Con estos razonamientos podemos refutar esta idea. Da de kansa ji ta jungone keje shen tende ro je cha ge yore kansa ta me den la pap da yang chue ji ta me den la pap da cho chin de sam lo dang na ni ta ta na ngarang zo dun la yu bi cha la de zo korang gi ke bare dang ta keje she go ro wa korang gi ke bare lam na ko che ko ya yo ma re ngazo dun la chok ze yore teb yore ane jala dhamma yore korang che nuka dangbo ne che sawa re dowa dangbo ne yoba che re de yore dangbo ne yo sar na ane nyeba che go bala kyumzen kaya mi do la darung uzu kem ne che gire lam na che wa thukba me ba che sar jo de che so na den che la zoya kora me ba cha go yore che la zoya kora me ba yin so na dene ngazo de pe na marme de 타마 눈데 조사와절라 만메 세도래 다 디양 안 마이 마차고 그래 눈 존나야 만메 세주메 바주고 기로와 안 디양 다다 면도와 지도 코라 만메 데 코랑 겨와 이망가서 간데 좀 룹도 그래 만메 지 고고여나 안 알랭로 공부지 고고여래 되네 말 고고도 동래 고고도 아니 매 고고도 망보 정점을 때내 코 중그레 마도 바질라 코랑 당면에 두려서나 아는 디 공부 소근지 소와든 이제 칼레자 바다 마르소근지 레가자 바다 동래 소에 레가자 바다 아니 규제 망보 칼레 망보 잡발라 네 되면 바자도 그래 코랑 랑신께 연구로 와 코랑 당분에 랑신께 와진데 가야 나야 요 말에
다른 데랑 rellam나 나가서 파당 분이 찍어야 거고요. 범모당 아마니 찍어야 거고요. 견제 강보 되는 고딩로로 그러와 견제 상만 고들로는 되는 나서 뒤 카르마직니 숨체다 카르자직니다 추조직니 가양스에 매바자로 그래. 상마 찍어야 거고로와 되는 괜히 말해. 소소소소 면도 그징아마데 치마 말해라 치마데 양지 말해. 코랑코랑랑 깨어있는 그 찍인 거주로와 딘데게네 다자당다 지어버려서 Para estos razonamientos que acabamos de cubrir, así es como decimos, cómo refutamos esta afirmación de que el ser surge de sí mismo. O decir que las personas surgen de sí mismas. Pero si hablamos de los objetos que surgen por sí mismos, podemos refutar. Vamos a una escuela que clama que los objetos surgen de sí mismos. Pero si esto fuera el caso, el surgimiento no tendría ningún sentido. Si algo ya existe, si lo que estamos viendo, lo que está enfrente de nosotros, ya existe, y su producción no tiene ningún sentido, ¿no? Ya estaba ahí, nunca se produjo, ¿no? No necesitaba. Si causa y resultado son idénticas, no hay causalidad, no hay producción. Y si los fenómenos que tenemos frente a nosotros solo se producen a sí mismos de manera incesante, se volverían eternos, ¿no? Si los fenómenos solo se produjeran a sí mismos, serían inmutables, ¿no? Solo se estarían originando a sí mismos una y otra vez y no habría oportunidad de cambio, ¿no? Pensemos en una vela. Tiene una flama cuando la vela está encendida. Y la vela va a permanecer encendida mientras tenga cera. Y una vez que la cera se agote, la vela se va a extinguir. Y si pensamos en esta vela, para que pueda existir, hay muchas circunstancias que tienen que reunirse. Necesitamos que alguien haya producido la cera. Esto no se genera de manera espontánea. ¿No? Se necesita un molde para hacer la vela. Necesitamos un pabilo. Necesitamos un encendedor o cerillos para encenderla. ¿No? Depende de distintas causas y condiciones, ¿no? Diferentes agentes para que se produzca este resultado. Pero si es esta escuela de pensamiento que dice que los fenómenos surgen de sí mismos, ¿qué pasa con esta vela? Todas estas acciones, ¿no? La creación de la cera, el ponerla en el molde, el añadir el pabilo, ¿no? Todos estos pasos serían absurdos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esta escuela de pensamiento, la vela ya está ahí, ya estaba ahí. Pensemos en un padre y un hijo, ¿no? Entonces, estas ideas de familia, ¿no? ¿Cómo se dice? Se caerían, se derrumbarían. Porque si el hijo ya está ahí, ¿no? En cuanto surge, ¿no? Al mismo tiempo que surge el padre, surge el hijo, ¿no? El padre no necesitaría tener un hijo, ¿no? Los 3 tiempos se colapsarían porque todo ya está presente en un instante. Y entonces no habría los 3 tiempos, ¿no? No podríamos distinguir los 3 tiempos. Y esto contradice nuestro sentido común, ¿no? Nuestra percepción.
Con este razonamiento vemos el absurdo de pensar que los fenómenos se producen por sí mismos. Cheba che de kansa khashe la noba de dang chubda khashe la ani kasa ora manga wa daw dang dende tense bare dende tone mayin ba che ngazo sim gi zendang di she che dorwa mi ta dana ngazo kyewa zo ke je she gi yore kansa mangbo che gi ta kyewa de la zendang ni yoro kundak je sha je da lenje je cha zendang ni yore 단다 시에 된서 팔지를 군다제 자시에와 동능에 계지 셔버려 군다제 자네 시에 용도 되네 겨워 된서 사마는 라요 소바래 제된 제법을 소바래 뒤뒤 소바래 디드네 따바래 치버래 라와래라 소바 되네 줄로 뭐보 지코네 디지 소바래선 되네 징긴지 zembayona zemba de 시기야 제도 아니 제바 도스나와래 아니 달렌je 정원에 아니 kyawa kachi shiriyo na dine nga zo dhaya tamne, dhaya chekudu, naya tamne, naya chekudu ane pale budang pomba dine che yungudu, male budang pomba che yungudu, dine lenje ji zimba che yore. Di zimba dine karasa wore doya che dada nga zo rinpa nipa. Ane kasa wo shenje kapsa ane kachi shiriyin. tanda takjeji kechadan deche ni teni chewaro yana ne songro nang Cuando hacemos este tipo de razonamientos y cuestionamos a nuestro oponente y desmantelamos sus puntos de vista, podría parecer que estamos discutiendo con alguien que está allá afuera y que no nos cae bien, ¿no? Y que estamos tratando de derrotarlos. Y no es un entendimiento, este no es un entendimiento correcto, porque lo que estamos haciendo, estamos cuestionando nuestros propios aferramientos mentales, no los de alguien más. No se trata de destruir a la persona enfrente de nosotros o de refutarla. Tenemos que revisar nuestras propias maneras de aprender la realidad, de aferrarnos a ella, porque hay veces que pensamos de esta manera. Hay veces que pensamos que las cosas surjan de sí mismas. Tenemos distintos puntos de vista y uno es el que obtenemos a través del estudio, pero otros son puntos de vista más innatos, nuestra manera como habitual de aferrarnos a los fenómenos. Entonces, cuando hacemos estos razonamientos, lo que estamos cuestionando es a nosotros mismos, ¿no? A nuestra manera. Ok, los razonamientos son imputados, ¿no? Son parte de lo que aprendemos en la escuela, no nos vienen naturales, ¿no? Los aprendimos de alguien, ¿no? Para llegar a estos razonamientos estudiamos distintos puntos de vista, etc., ¿no? Y los otros puntos de vista, ¿no? Hay veces que creemos que hay un creador o que es independiente, autónomo, etc., ¿no? Singular, ¿no? Estos puntos de vista tampoco estaban presentes al inicio de nuestra vida, ¿no? Pero tal vez los aprendimos. Pero ¿qué pasa con nuestra manera innata de aferrarnos a los fenómenos? Nosotros normalmente pensamos que plantamos una semilla de arroz y va a surgir una planta de arroz, ¿no? Si plantamos cebada, vamos a obtener cebada, ¿no? Los padres están ahí primero y después tienen un hijo, ¿no? Hay causa y resultado. Uh-huh. Esta es la manera en la cual pensamos, de manera muy intuitiva. No necesitamos estudiar grandes filosofías para estudiar esto. Y en el siguiente paso, vamos a cuestionar este tipo de pensamiento, que es el surgimiento de otro, surgimiento de una entidad distinta al resultado.
cuando causa y resultado son distintos. ¿Hay algunas preguntas? Si las escriben en español en el chat, yo las traduzco. Wow, in English is okay. Yeah. When you spoke about Maya, Cuando hablaste de la ilusión y el hecho de que estos tres aspectos, cuando están en balance, estos regresan al balance, digamos, o a la deidad. ¿Es este un razonamiento de la verdad absoluta o de la verdad relativa? Porque siento que hay una intuición acerca del surgimiento convencional. Cuando dicen que las manifestaciones, las ilusiones maya se deben a una falta de equilibrio y que cuando vuelven al equilibrio vuelven, digamos, al absoluto, ¿no? Yo siento que hay una relación ahí. 라서 레다 좀더 마와든서 제당 계제 제당 초 다른분에 대해서는 팔제를 나우라고 여래 장전바이나다 대마인비 제루바이나다 장변바이나다 죄바바이나다 산제바이나다 대만인인지 남자들 상면 생기 여래 군좀지 데레 도남데레 상면 생기 여래 소소 중원에 딱진이 이제 타래 대당 딱지지 탈을 장당데 상면 생기 여래 아니 다 그런 게 송년 당신이나 장전배 다랑 시기래 둘 몸반닝도 좀 차념배 이제 조자디 돈담 제당 돈담 니까지 시기로 와 로암 챔버스는 이 칸낭 낭데라 아니 둘 몸반닝도 좀 차념바 조래 되요래 디디 뱀버랑신데 디 롱조 저겐 하나 다 시리게 겨우서는 저래 디뉴보데 돈담 레서기요 봐 아니 둘문바 차민냠베 차든조다니 남주르니 쇼사숨 맘 남주르냐니 가제 시기도 와 된조 제데네 군좀래 송고요래 된데 정원에 돈남 군좀이 남자 제당삼 정원에 제버제자래 다 면라사데 가르차게 그래서도 돈담지 최디 군좀지 제바 보이민 상제베다 딜랍고요 말해 지금 잡아보지 결혼 제도고요 말해. 아니 돈남 코라냥 되네 다 장전바 니휴
남 건조지 니슈 최 니슈 장가 송그래 니슈 장가 나네 조나 탁 전번에 보대 도남 된 말에 셴바 남줄 니슈 사숨데 건조 된 말에 남줄 니슈 사숨 딱 간다 날줄 바지기 띵은즈나 냠바샤 검제 진세제 최진제 아니 검 용두잖아 아니 남줄 종어사네 아니 랑신기 조롱 롱들 팀도 그래 조롱들 팀 용두 아니 다르바 토버에 선데네 송으로와 안 돈다면 원도 줄로 그래 선데네 저 송난 거 요래 네 장전 배송나라 데네 원에 삼노다는 다우다우 요래 다 제버티 가르쳐 그래 너 돈담 디군접지 제바 버려라고도 와 장전 바도 있나 돈남 상만 군접지 제바 버 말해 돈남 되는 니요래 딱 셔르게 교우서 간지 나 조스나면 랑신서 간지 랑신 디라 체주숨 요래 체주숨보디 아니 소소소소지 카탈 용두 아니 남줄 미나오면도 중송래 아니 체주숨 차냐면 낭들라 아니 조라 부여래 디게는 조 체주 카치데 있나다 낭데 있나다 용현데 아니 다감 아니 셰바 레바서 근데 아니 레데요래 디니데 데스 카가체 용요래 아니 다 낭베 아니 제든 잡아먹는 지게요 말해 다 딘데지 잡아 샤송래 아서 Tienes razón. Cuando piensas, cuando dices que todas las escuelas filosóficas, ¿no? Como la Samkhya, de la que hablamos el día de hoy, o otras escuelas de pensamiento indio, los Charvakas, etc. Todos tienen maneras de presentar lo convencional y lo último, ¿no? Lo relativo y lo absoluto. Y para los Samkhyas, lo último es doble. No lo mencioné anteriormente, pero tienen dos tipos de último. Tenemos Prakriti y Purusha. Purusha es este como ser primordial y Prakriti es la naturaleza de este ser primordial. La Prakriti es no consciente. Entonces tenemos por un lado el absoluto de estas cualidades, estas tres cualidades de deseo, agresión e indiferencia, que cuando pierden el equilibrio, lo que sea, y estos son inconscientes. Pero hay un ser, el Purusha, un ser primordial que disfruta de todo esto. Entonces para ellos tienen estos dos niveles de absoluto. Entonces de acuerdo a los Samkhyas, cuando estos tres aspectos están fuera de balances, se manifiestan de 23 maneras. Tienen 23 tipos de manifestaciones. Tenemos Prakriti, Purusha y las 23 manifestaciones. Y todo esto, estas 23 manifestaciones pertenecen a la realidad convencional. De acuerdo a ellos, el practicante en estado de samadhi o de equilibrio meditativo, ¿no? Está libre de estos 23. Y su ser, entonces, se disuelve en la naturaleza de Prakriti. Y de esta manera alcanzan el absoluto, ¿no? Y el Prakriti es justo, porque ellos creen justo, ¿no? En esta autogeneración, ¿no? Entonces el ser siempre ha sido igual, ¿no? Y entonces, aunque tenemos estas 23 manifestaciones, al meditar, el ser se disuelve de regreso al absoluto. Y esa es la realidad última. La diferencia entre los Samkhyas y la
¿cómo se dice? Y la perspectiva budista, para ellos, el absoluto crea lo relativo, ¿no? Todo lo relativo surge de lo último, digamos. Entonces, en el absoluto están en balance, cuando están fuera de balance se manifiestan, y entonces este Purusha disfruta estas manifestaciones, ¿no? Esta conciencia pura, este ser primordial. Tienen este creador. Y nosotros budistas no creemos en ningún creador. No es parte de la perspectiva budista creer, ¿no? Considerar que existe un creador, que hay una conciencia primordial a un nivel último. Y esta es una de las diferencias, o es la diferencia primordial. Gracias por esta excelente pregunta. 아니 낭신비 ngobo dunsa sama jewa yo mare kare chenam na korang korang la jeg mare shenle jeg mare niga le jeg mare la gyu mayin ba le jeg mare shebi na ta tringa zo ta le jewa yo mare san de de ne ta shu mare ani da shu nan ri yo me dang nga zo ko yo me nga ha ko ma song ina 강도도 지게 때에서 라오 즉 볼보 배전단지 답전단이 아니 답전 노래양스 그래 는 노래는 공다 Hemos visto hemos refutado el día de hoy cómo se refuta la producción de por sí mismo, la autogeneración. ¿No? De hecho, el primer verso del Mula Madhyamika Karika dice, ni de sí mismo, ni de otro, ni de ambos, y no sin causa, nada nunca surgió. De esta manera, Nagarjuna y los practicantes budistas refutaron el surgimiento en cualquiera de sus modalidades. De sí mismo, ¿no? Si la causa es idéntica al resultado, si la causa es distinta al resultado, si es un poco distinta y un poco similar, o si es sin causa. Entonces hoy revisamos el primer tipo de origen, refutamos el que los fenómenos surjan de sí mismos, lo traté de explicar claro, espero que les haya quedado claro. Traté de utilizar un lenguaje sencillo, pero sigue siendo filosofía. Si no tuve éxito en explicarlo, les pido una disculpa. No sé si mis métodos para enseñar esta difícil filosofía fueron útiles o no. Sonam de andam je zembani domne nyeben rana bamjen Jenga na jembala robai sebe zolendro tolvarasho. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Thank you.